Es un privilegio poder estar con ustedes esta noche y un saludo a todos los hermanos, los que están observando también esta transmisión en Guatemala y en todo lugar. Quisiéramos ponernos de pie para leer la Biblia. Voy a ser bastante breve. Pónganse de pie, por favor. Una porción de la Biblia que es bastante sencilla, en realidad es muy elemental. Dice la Escritura, el capítulo que leemos es el capítulo número 4. El Evangelio según San Lucas, capítulo número 4. El capítulo que leemos es el capítulo 4 y versículo 28. Versículo 28, 29 y 30, que dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Tengan la bondad de sentarse. Pueden sentarse, hermanitos. Quisiera leerlo una vez más. Ustedes escuchen. Capítulo 4, versículo 28 dice: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para matarle o para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Vamos a hacer una breve oración. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por poder adorarte, y asimismo, Señor, gracias por cada uno que se hizo participante en las ofrendas de esta noche. A ti, Señor, la gloria, a ti la honra. Hoy pedimos, Señor, misericordia, y rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones. Precioso Espíritu Santo, trae tu palabra a nuestros corazones. A ti el honor y la gloria en Cristo Jesús, nuestro gran Salvador, porque te damos gracias. Digan todos amén. ¿Y por qué se pararon de nuevo? Siéntense, les dije. Bienvenidos esta noche. Hemos leído esta escritura que es bastante sencilla. Es una porción de la Biblia que básicamente nos habla sobre el fundamento eficaz. Así le llamaría esta noche a esta porción: el fundamento insustituible y eficaz. El elemento insustituible ¿y qué les dije? Eficaz. Eficaz quiere decir que funciona. Elemento insustituible, no se puede sustituir, y elemento eficaz. Sobre eso quisiéramos hablar esta noche a la luz de esta escritura. La vida cristiana, la vida espiritual en general, no solo la vida cristiana, sino la vida espiritual revelada por Dios, tiene, como dijera, tiene lineamientos, tiene formas de operar.
Es decir que como toda otra, diría, toda otra organización o inclusive como toda otra maquinaria, tiene un manual. Cuando ustedes compraron su teléfono, vieron cómo funciona. Cuando todo este equipo que está sonando aquí, tuvieron que ver cómo funcionaba, qué teclas se le movían para que operara. La vida espiritual es igual. La vida espiritual funciona o no funciona. Estos aparatos funcionan o no funcionan, dependiendo si el usuario se ajusta a las especificaciones que fueron dadas por el que hizo el aparato. Igual la vida espiritual tiene lineamientos, tiene maneras en las cuales funciona o no funciona. De tal manera que la vida espiritual a lo largo de toda la historia pareciera haber estado presente en medio de la vida humana. O los principios de carácter espiritual parecieran estar presentes en toda la raza humana. Sin embargo, ustedes lo saben y yo lo sé, que muy pocas personas pueden funcionar adecuadamente dentro del marco de la vida espiritual. O muy pocos han llegado a operar, a funcionar de una manera satisfactoria. Pareciera que a pesar de tener ciertos conocimientos de Dios o de la vida espiritual, no siempre ha rendido los frutos que los hombres han pensado que lograrían. ¿Por qué? A ver si están captando. ¿Por qué no les ha funcionado la vida espiritual a muchas personas? Digan por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, ¿sabe por qué? ¿No leyeron qué dijo? Correcto. No hubo un ajustarse al modelo de Dios, sino que cada quien hace lo que le da la gana. Es decir, como, no sé si recuerdan, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, donde dice cuando Pablo llegó a Éfeso, dice que la mayoría de los que se había reunido no sabía para qué se había reunido. Eso pareciera que es la iglesia cristiana de hoy, la vida espiritual de hoy. La mayoría no sabe ni qué diablos se está haciendo en los templos. Pareciera que la mayoría no sabe. Ellos dicen, va a haber tal cosa y va a haber comida. Dice, sí, entonces vamos. Dice. Es decir, que lo que se importa no es la vida espiritual, sino que importa es todo aquello que siempre, diría, repercute hacia los valores temporales. Ahora, pareciera que no ha funcionado la vida espiritual porque no se ha seguido el lineamiento del creador o del autor, sino que sencillamente se ha hecho lo que se ha querido. Dentro de todo ese marco, lineamiento y verdades de Dios, pareciera que hay una serie de detalles que yo diría van relacionados en dos direcciones. Va relacionado a una vida de carácter práctico, externo, ritualista. Y hay otro aspecto que es fundamental, interno. Lo voy a repetir. Dentro del lineamiento de Dios, el Creador, encontramos nosotros que hay dos áreas en las cuales se ha delineado la forma en la cual el hombre podrá ser testigo de los beneficios de Dios, y va relacionado en las dos áreas, en el área externa, ritual, ceremonial, y en el área interna de valores internos que nada tienen que ver en un sentido
con los valores puramente externos. Es aquí donde yo diría que parecía que no ha logrado como penetrar el concepto de la verdad de Dios, de tal manera que nos haga al practicante de los valores divinos, lo haga verdaderamente un vencedor. Les podría preguntar esta noche, ¿cuántos están en victoria? No les creo. Es decir, porque nosotros ya nos acostumbramos. Dicen amén, amén. Dicen gloria a Dios, gloria a Dios. Un aplauso. Por decir que nosotros ya somos autómatas, automáticos. Enciendan el switch, apáguenlo. Es decir que nosotros somos, diría yo, practicantes del aspecto puramente religioso externo. Para ser más específico, creo que nos ha costado llegar a una verdadera victoria en Cristo. Nosotros no voy a decir que hemos caído en la hipocresía. No se los voy a decir que ustedes son hipócritas. No se los voy a decir. No les voy a decir que hemos caído en una práctica que no tiene resultados ni es victoriosa. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han sanado unos 4 esta semana? ¿Cuántos de ustedes han echado unos 10 demonios fuera esta semana? ¿Cuántos de ustedes han pisado el suelo y han visto el poder y el respaldo de Dios? No hay nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros estamos más dentro del tatarapam, del ritmo que les encanta a todos estos que estaban aquí enfrente. Y entonces les gusta que toda la gente esté haciendo así, ¿no? Es decir, que nos encanta el área puramente ¿qué? Puramente ¿qué? Externa y religiosa. Pero esa área es complicada, porque esa área no funciona. Yo recuerdo a un rey que la Biblia menciona, de los reyes más famosos de la Biblia, por malo, de los reyes más famosos de la Biblia, por malos. ¿Quién se recuerda quiénes eran? Por malos, no por buenos, no como David, que tenía el corazón de Dios, o como Salomón, que tenía la sabiduría de Dios. No, por malo. ¿Quién recuerda a los reyes, de los reyes más malos de Israel? Acab. Correctamente, bien contestado. ¿Quién otro? Jeroboam. ¿Quién otro? Manasés. Pero el primero que mi hermano mencionó es el que yo les quería mencionar. Acab era un hijo del diablo metido en el reino, igual que muchos que están en las iglesias y son hijos del diablo, son Judas adentro. Y Acab, dice la Biblia, que cuando vino el enemigo y rodeó la ciudad, dice la Biblia que una mujer se paró en el muro y le gritó: Acab, rey, sálvame. Y Acab le dijo: ¿de dónde te voy a salvar? Si Jehová no te salva, ¿de dónde te voy a salvar yo? Digan gloria a Dios, pues. ¿O no fue correcta la respuesta? Claro que sí. Solo que él era un hijo del diablo. Él era un tipo perverso. Pero entonces sí se sabía algunos principios. Pero cuando uno sabe algunos principios, no son operables. No funcionan. Y es más, dice que se rompió la ropa el rey en ese momento. Y dice la Biblia que llevaba puesto abajo de su vestido un saco de humillación que se llamaba de cilicio. Y lo vieron que andaba vestido de humillación, un saco de cilicio. Es decir, que él se vestía como que era un humilde, hablaba como que era humilde, pero era un perverso. Es decir, que a veces la religión solo hace gente que parece creyente, pero no es en esencia y en realidad
quien vea la mano de Dios sobre él. Nosotros vivimos en un mundo que es totalmente religioso. No sé si ustedes alguna vez han visto uno de esos deportistas que están en un cuadrilátero y se pelean con otro y ¡pum! Casi lo matan de un guantazo, ¡pum! Cae allá. Y él, ¿saben qué hace? Se va a la esquina, se pone de rodillas y alaba a Dios. Casi lo mata y está adorando a Dios. No sé si han visto esos otros que echan un gol y se levantan los ojos y dicen gloria a Dios. Cuando la Biblia dice que Dios no se complace en las piernas del hombre, ni se complace en la agilidad del hombre. Es decir, que están haciendo todo lo contrario, pero están adorando a Dios. Es decir, que el aspecto religioso que ha invadido la vida humana es profundo, es abundante, pero es inoperante. Es abundante, se ha multiplicado, pero es inoperante. ¿Y para qué queremos algo que no sirve? Dígame, ¿para qué queremos algo que no sirve? Dígame, contesten, ¿para qué se necesita lo que no sirve? ¿Para qué? Contesten, ¿para qué? Es para desecharlo, para echarlo a la basura. Entonces la religión que nosotros tenemos, ¿a dónde hay que echarla? No van a contestar, pues. Si a ustedes no los ha cambiado Cristo, si a ustedes no les da gozo el Señor, si ustedes no tienen poder, si ustedes no tienen una vida equilibrada, entonces ¿para qué sirve lo que ustedes practican? Lamentablemente a esos niveles hemos llegado, en donde todo pareciera haber caído, el aspecto religioso, en una pura apariencia, en un puro show, en donde buena música, donde hay buenos artistas, pero donde Dios ya no se mueve. Entonces, ¿para qué diablos queremos eso? Es aquí donde, a la luz de esta escritura, encontramos nosotros, ¿de qué les dije que les iba a hablar? Del elemento que insustituible y qué, y eficaz o efectivo. La Biblia se encarga de hacer que los que han de ser de Dios nos apliquemos a los principios que operan, no a principios que nos van a dejar avergonzados. La Biblia se encarga para que nosotros practiquemos aquellos aspectos que van a llevar la vida nuestra a niveles de victoria y de testimonio. Y que no seamos del montón. ¿Qué montón? ¿Qué montón? ¿De cuál montón? Religiosos que no les funciona la vida espiritual, que andan saco de silicio abajo, dicen gloria a Dios, pero son sinvergüenzas. Eso es lo que era Acab. Andaba con vestido de silicio, decía: si no te salva Jehová, ¿de dónde te voy a salvar? Parecía humilde, pero era un orgulloso. Así es igual hoy. Parecen hermanos muy humildes y son más orgullosos que el diablo mismo. No pueden tolerar ni una sola ofensa. No pueden tolerar ni una sola acción de otros que ofenda su vida, o ofenda o ataque sus principios. ¿Pero a qué se debe? A que el principio elemental, el principio insustituible,
Y el principio efectivo o eficaz, en alguna manera se ha abandonado. Voy a mencionar rápidamente este principio que la Biblia describe en este capítulo 4 y que lo describe en toda la Biblia, que es el principio que nos lleva a un relacionamiento o un relacionarnos con Dios. Para resumirlo, pongan atención, levanten su rostro, vean para acá. Para resumirlo, voy a decir un versículo que está en el libro de los Romanos y está en Habacuc. El justo por la fe vivirá. Ese es el principio insustituible y el principio eficaz. El justo por la fe vivirá. Ese principio de fe es el principio que nos lleva a una relación con Dios. Desde el principio de la Biblia, no solamente en los evangelios, sino desde el principio de la Biblia, se estableció el fundamento de la fe como el fundamento insustituible y el fundamento eficaz. De tal manera que la Biblia enseña que desde Abraham hasta el último del pueblo hebreo, y posteriormente desde el primer creyente o desde el primer discípulo de Cristo hasta el último, todos habríamos de vivir en el fundamento de la fe para poder tener una vida totalmente efectiva. Quisiera señalar solamente el principio que es determinante para la vida, para la eternidad. Que la fe es el elemento que nos conecta con Dios. En otras palabras, nos justifica. Tal vez recordarán conocidísimo pasaje de la Escritura en donde la Escritura en Romanos el capítulo número 5 dice: justificados pues, ¿por qué dice? Por la fe tenemos paz para con Dios. Pero asocia el hecho de la justicia que se aplica a la vida humana, la asocia con la justicia que es alcanzada mediante la fe. Les quisiera pedir que vean para acá, no se pueden agachar. Los que son hermanos no se agachen. Solo pueden verme la frente, no más. No pueden ver para el número, no, para los globos, a los camarones, aquí, solamente aquí. La justicia que es por la fe es la que nos reconcilia con Dios. ¿Por qué? ¿Quién quiere decir por qué? Ustedes son cristianos ya hace ratos, han de saber por qué es que son cristianos y por qué es que dicen que van al cielo. ¿Cómo fue que fueron justificados? Por la fe. ¿Y por qué por la fe? ¿Por qué por la fe? ¿Por qué fueron justificados por la fe? Les voy a decir por qué fuimos justificados por la fe. Les voy a decir por qué fuimos justificados por la fe. ¿Saben por qué? No.
Fuimos justificados por la fe. Porque el justo por la fe vivirá. Y el asunto es que no hay manera de ser salvo si no es por la fe. Porque uno llega a pensar que si soy buena onda, si yo soy buena persona, si yo soy generoso, si yo vivo una vida ordenada, entonces veré la gloria de Dios. Pero no es así. Porque en el hombre no hay, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie, dice Isaías, no hay absolutamente nada bueno. Romanos capítulo 3, ¿saben qué dice? No hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron, todos. Veneno de culebra hay debajo de su lengua y sus pies son asesinos. Entonces, ¿cómo van a ser justificados? ¿Qué obras buenas van a hacer si no pueden hacerlo por ustedes mismos? Entonces, ¿cómo vamos a llegar? Por la fe en Cristo. Dice la Biblia en Romanos, dice, y se le cuenta por justicia no al que obra, sino al que cree. Se le cuenta por justicia, no al que obra, sino al que cree. Se le cuenta por justicia, no al que obra, sino al que cree. Es decir, que la manera de ser justificado, Romanos capítulo número 5, versículo primero, es justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Digan gloria a Dios. Y no se agachen. Ni lean la Biblia ahorita. Lean en la casa. Ahorita, ¿qué tienen que hacer? Poner atención. Es ahora. Cuando entonces el fundamento de nuestra relación con Dios o nuestra amistad con Dios está basada ¿en qué? En la fe. El justo por la fe vivirá. Justificados pues para con Dios, tenemos paz para con Él. Y lo logramos no por obras que hubiésemos hecho, sino que dice la Biblia, y siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el hecho de creer, nos traslada a una relación con Dios. Dice la escritura, ahora pues ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ahora sois hijos e hijas del Todopoderoso. Digan gloria a Dios. ¿Por qué son hijos de Dios? ¿Por qué? ¿Por medio de qué? De la fe. Ni una obra. 0 obras nos llevó a nosotros a ser salvos. Igual que el hijo pródigo, ¿se acuerdan? ¿Qué buena obra hizo ese sinvergüenza? Nada. Y cuando llega a pedir misericordia, ya el padre lo estaba esperando y le dice, aquí no hay nada, no hay nada. Es que me gasté todo, no importa. Es que me arruiné todo, no importa. Es que lo perdí todo, no importa. Es que yo era un desgraciado, no importa. Te perdono y te amo.
solo creyó. ¿En qué creyó? En la bondad del Padre. No hizo nada bueno. Nada. Y el otro hijo que estaba allá adentro, ese creía que por ser bueno iba a gozar de los beneficios del Padre. Y no gozaba de nada porque era un incrédulo que estaba adentro, igual que muchos que no vinieron. Que están en las iglesias y no gozan nada. Porque están adentro, pero son incrédulos. Nunca se han sentido miserables e indignos. Y por no sentirse miserables y considerarse indignos, nunca han aplicado a los valores de la fe para luego tener acceso a la casa del Padre y vivir en una dimensión de fiesta, de anillo, de poder, de restauración que Dios ofrece a la vida de aquellos que creen en el Hijo de Dios, creen en su sangre, creen en su muerte, creen en su resurrección, creen que Él es el Cordero que sustituyó su vida en la muerte y en la condenación. ¿Ustedes son creyentes? Que si son creyentes les estoy preguntando. Créanme que yo los veo sospechosos. Pero quiera Dios que seamos creyentes de verdad. Porque por las obras nadie será justificado delante de Dios. Porque por haber nacido de padres aquí o allá, o haber nacido en el mismo Belén, en el mismo Jerusalén, no nos hace aptos para la gloria. Lo único que nos abre el camino nuevo y vivo hasta la presencia del Dios de los cielos es la fe en Cristo, el Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que rechaza al Hijo de Dios no verá la vida de Dios. Es la fe el elemento insustituible. Solo les quiero recordar que en el Antiguo Testamento había un aceite de la santa unción y un perfume de alto valor. Ambos, los dos, eran insustituibles. El que hiciera un aceite diferente al que Dios había ordenado, estaba perdido. Y el que hiciera una fragancia diferente a la que Dios había establecido, era cortado su pueblo. Igual es la fe. El que quiere entrar por otro lugar, al redil de Dios, o quiere entrar por las obras, o quiere justificarse de alguna otra manera, está perdido antes de haber empezado la carrera. Porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Es Jesús, el Hijo de Dios. Extraordinariamente. Y el que cree en Él verá la gloria de Dios. Eso es lo que Jesús le dijo a la Marta. Marta, no te he dicho. Porque ya hace rato nos vienen diciendo que la fe es el elemento insustituible y efectivo. Pero uno siempre busca alternativas o sendas diferentes. Y se vuelve uno fariseo, queriendo que los demás hagan cosas que él no se atreve a hacer, o que se parezcan de alguna manera o hagan de alguna manera, en lugar de insistir en el elemento fe. Y cuando nosotros sustituimos el aceite de la santa unción, o sustituimos la fragancia, el incienso perfecto, es como sustituir la fe por obras o por actitudes o apariencias externas que nunca nos harán salvos delante de Dios. Digan gloria a Dios. Ya voy a terminar porque han de estar cansados. Casi 2 horas cantamos. Yo solo voy a buscar unos minutitos más y se pueden ir de aquí. Pero ahora encontramos nosotros ese elemento insustituible en esta porción de la Biblia. Dios, en su momento y en su oportunidad,
se ha revelado a la vida de los hombres, no para hacerlos religiosos, no para que aparentemos, no, sino para que vivamos la realidad de una fe. Y cuando Él se revela, es extraordinario. Los versículos anteriores al versículos que leímos de este capítulo 4, los versículos anteriores, no tienen que leerlo ahora. Dice la Biblia que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado. Y dice la Biblia que entonces entró en la sinagoga. Entró en la sinagoga. Y cuando entró en la sinagoga le fue dado el libro para que leyera. Y entonces el Señor comenzó a leer y dijo estas palabras: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ese es el verso 21. Pero ¿qué escritura se había cumplido? ¿Qué escritura se había cumplido? Los que recuerdan el pasaje, el Señor en la sinagoga, y entonces el Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Para que eso sucediera, que el Señor dijera esas palabras, el Espíritu del Señor está sobre mí, habían pasado, hermanos, siglos. Habían pasado siglos. Había pasado muchísimo tiempo para que en el momento que Cristo expresa aquellas palabras, verdaderamente era el tiempo de Dios para la salvación de los hombres. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor nació? En este mismo evangelio según San Lucas y en San Mateo, dice la Biblia que se apareció una corte celestial y a los pastores le dijo: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Es decir, que después de años y años y siglos había llegado el momento glorioso cuando Dios operaría a favor de los hombres. Y operaría sin obras de la ley y operaría sin requisitos previos. Operaría. ¿Por qué operaría? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O por medio de qué? Por la fe. Ya se les olvidó tan rápido. Por la fe. Actuaría por la fe a favor de la vida humana. Y el tiempo de Dios había llegado. Y Cristo dice estas palabras en la sinagoga. Solo escúchelas. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Me ha ungido para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Es decir, que cuando el Hijo de Dios nace en esta tierra y cuando el Hijo de Dios entra en la sinagoga, era el tiempo de Dios para pregonar libertad a los cautivos, sanidad a los corazones, buenas nuevas a los pobres, a los oprimidos, dejarlos en libertad, a pregonar el año agradable de Dios. O sea, el periodo agradable de Dios donde Dios operaría en la vida de los hombres. Le voy a decir algo. En estos momentos que el Señor llega aquí a esta ciudad donde Él había nacido, donde Él se había criado, en Nazaret, dice la Biblia que Él llegó precisamente a la sinagoga y hablaba con los judíos.
que habían sido preparados a través del tiempo. ¿Para qué? Vamos a ver, mi hermano aquí, o usted que está más atento, diga, ¿para qué? No, ¿para qué? ¿Para qué había llegado a los judíos? ¿Para qué? ¿Para qué Cristo se manifestó a los judíos en la sinagoga y le dijo, hoy el Espíritu de Dios está sobre mí? ¿Por qué se manifestó? ¿Para qué? ¿Para qué fueran sanados, fueran liberados, fueran perdonados, fueran exaltados? Y en el tiempo de Dios se había cumplido. Gálatas, el apóstol San Pablo dice, al cumplirse el tiempo, Dios envió a su Hijo. Ya Dios, voy a terminar rápido, tal vez ya están cansados, pero ya en el tiempo de Dios, cuando Dios cumplió su tiempo, ya llegaba para que Dios iba a operar en la vida de los hombres, pero no habrían requerimientos ni demandas de nada. Solo creer. ¿Qué es lo que le dijo a Marta? ¿No te he dicho que qué? ¿No te he dicho que qué? ¿No te he dicho que qué? Que si crees, verás que la gloria de Dios. Había llegado el tiempo de Dios después de miles de años. Y entonces le anuncia a los judíos, al pueblo hebreo, que había sido preparado por profetas. Había tenido una descendencia, una ascendencia de fe que era Abraham, Isaac, Jacob. Y habían vivido por la fe. Y ahora era el momento para que la fe hallara el mejor impacto e hiciera maravillas en medio de ellos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No creyeron. Dice la Biblia, oiga esto pues, solo escuche. Dice, y se sentó, dio el libro, y los ojos de todos estaban en la sinagoga sobre él. Y dice, y decían los que lo oían, y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? Es decir, que ellos, desde la primera impresión, ellos no creen. Ellos lo asocian como un ser humano común y corriente. Y al asociar la vida espiritual como una acción, como una sociedad, como un club, como un asunto humano, para mientras, de inmediato, el elemento eficaz pierde su eficacia. Levante su rostro, vea para acá, vea para acá, vea para acá. No pueden ver para otro lugar. Al perder la fe, se pierde todo. Porque es el único elemento que garantiza nuestra conexión con Dios. Porque si uno está esperando que yo soy buena gente, yo no hago mal a nadie, yo soy una buena persona, no hay justo ni a uno. Si pudieran pasarle ahorita un rayos scan X de Dios, no de los de la tierra, sino de Dios, estaría usted podrido por dentro. Y no podría decir nada. Se quedaría boca abierta. Yo me doy si me descubrieron. Claro, si Dios ya sabe quién es usted, pícaro. Él no necesita que den buen testimonio. Esta persona es una maravilla, este otro es una maravilla, y el otro de allá es una otra maravilla. Mentira, todo es mentira. Dios conoce el corazón de todos. Y conoce lo mentiroso y sinvergüenza que es el hombre. Entonces, si el hombre es así, inservible, y se ha depravado, entonces lo único que requiere para la conexión con Dios es creer en el que justifica, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Digan gloria a Dios, pues.
Pero no solamente se necesita fe para la justicia o el ser parte de la familia de Dios. Se necesita también la fe para los beneficios que van incluidos dentro de este marco de gracia y de bendición. Porque por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Es decir, que la justicia vino por la fe en Cristo. La liberación viene por la fe en Cristo. La esperanza viene por la fe en Cristo. La provisión viene por la fe en Cristo. Todo elemento que el hombre necesita y que Dios ha prometido viene por la fe. La multiplicación de Abraham cuando tenía 100 años vino por la fe. Y cuando él aprendió a caminar por la fe, es extraordinario lo que ocurre. Tuvo 6 hijos más. No sé si sabían que después de Isaac tuvo 6 hijos más. Pero ahí en el segundo ya no necesitó ver su cuerpo como muerto y pensar, hoy si estoy más acabado que cuando tuvimos a Isaac. ¿Quién sabe si voy a poder? No, 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 no. ¿Por qué no? ¿Por qué no, hermano? ¿Por qué no volvió a decir lo mismo que dijo cuando iba a nacer Isaac? ¿Por qué no? Conteste. ¿Sabe por qué no? Porque ya había aprendido que el camino de Dios es por la fe. ¿Ustedes ya lo aprendieron? Más les vale, hermanito. Nosotros en las iglesias rifamos, hacemos atoladas, hacemos comilonas, hacemos de todo para recaudar fondos. Como si Dios fuese necesitado de algo. Pero como nuestra fe es tan miserable, que entonces nosotros necesitamos de un montón de elementos humanos para ver la mano de Dios. Es decir, que en la familia Chávez no se puede enojar, no la vayan a enojar, porque entonces dejan de dar el diezmo y la ofrenda. Que se vaya el Chávez con su dinero al mundo. Porque Dios no depende de Chávez, ni de Juanita, ni de la Juana, ni de Juanito, ni del Juan. Dios es poderoso y no habita en templos hechos de manos, sino Él es creador de todas las cosas en la tierra y en el cielo. Y cuando nosotros nos ejercitamos en la fe, es cuando nada será imposible. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cuando Abraham tuvo su segundo hijo, ustedes ni sabían cuántos hijos había tenido Abraham, ¿verdad? ¿Cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Que cuántos hijos tuvo Abraham? Les estoy preguntando. ¿Cuántos? No, 8. Pero se narra solo del segundo, o sea, de Isaac, cuando le estaba fallando la temperatura. Ya tenía 100 años, ya no tenía poder. Se miraba él y decía, Dios me guarde. ¿De dónde me va a salir otro bebé? Y miraba a la Sara, otra vieja acabada. ¿De dónde? Pues cuando todo aquí en la tierra se acaba, la fe nos sostiene hasta el fin del siglo. Díganme pues, hombre. ¡Ah! A mí me encanta ese capítulo del libro de Génesis. Cuando Abraham tiene el segundo, tercer hijo. Y luego el cuarto, quinto. Ya no era un viejito así todo que anda con bastón y las piernas le cuelgan en la silla, lo están amaqueando. No, ahora ya sacó el pecho. Ya le tenía miedo a la mujer. Le trabó 6. Pero porque ya sabía caminar. ¿En qué caminaba? En la fe. Luchó esperanza contra esperanza. Y viendo su cuerpo como muerto, dio gloria a Dios. Y fue un hombre de fe desde el principio, que Dios le había dicho, mira las estrellas y así será tu descendencia. Y Abraham le creyó a Dios.
Queridos hermanos, aquí voy a terminar para que se vayan ya. Dice la Biblia que dijeron, ¿no es este el hijo de José? O sea que todo ese tiempo de preparación divina, profético y glorioso que había antecedido a la venida de Cristo, a esta gente no le importó nada, sino que desecharon al Hijo de Dios y lo asociaron con un carácter humano. Eso es lo peligroso de la fe, que a veces le dicen a uno, los están atontando, ahí los están adormeciendo. Y dice la Biblia que entonces el Señor le dijo estas dos palabras y aquí termino. El Señor le dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado. Y dice, ya ninguna de ellas, de las viudas de Israel, fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón, o sea, una gentil, para que ella fuera socorrida. ¿Por qué no fue enviado a ninguna viuda de Israel? Contesten, rápido. ¿Por qué? ¿Por qué? Cualquiera de los dos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? No eran creyentes. Solo pertenecían al pueblo de Israel, pero no eran creyentes, no eran gente de fe, igual que muchos que hoy poblan nuestras iglesias. Gente incrédula, gente que es religiosa, pero es incrédula. Y por eso en los días de Elías, dice la Biblia que Elías fue enviado a una viuda ¿de dónde? De Sidón, de Sarepta de Sidón. Porque había muchas viudas en Israel y habían pasado 3 años y medio y no llovía. Había hambre en todo Israel. Pero no fue enviado Elías a socorrer a una viuda de Israel, sino fue a socorrer una viuda que no era del pueblo de Dios. Pareciera que hay más fe afuera que adentro. Pareciera que los de afuera van a venir y ser parte de la vida espiritual, porque los que hemos entrado nos hemos encostrado y nos hemos vuelto religiosos en lugar de tener una vida de fe profunda como Abraham. Y dice la Biblia que Elías fue enviado a esta viuda, y esta viuda, hermanos, le creyó a Elías. Elías le dijo, la encontró. Ponga atención. Dice que Elías le dijo a esta viuda, tráeme una torta, un vaso de agua primero, y quiero una torta, una pizza. Y la quiero que la haga en las brasas, porque me gusta tostada. Y la viuda le dijo, mire señor, le dijo, primero usted me da miedo, peludo, greñudo y apesta. Pero con toda una apariencia negativa, la fe penetra donde los ojos de la naturaleza no ven. Así que cuando la gente no ve, el hombre de Dios puede ver. Y nosotros hemos visto en la faz de Jesucristo la gloria de Dios para nosotros. Voy a terminar ahora. Dice la Biblia que aquella mujer le creyó a Elías. Fue, preparó la torta con lo último que tenía de aceite y de harina y se la trajo, aunque ella y su hijo se quedaron sin nada. Es un ejemplo tremendo de fe. Y no solamente ese ejemplo, el otro ejemplo, en los días de Eliseo, el Señor le dijo, y en los días de Eliseo
También dice la Biblia, había muchos leprosos en Israel, pero a ninguno de ellos fue enviado Naamán, sino a Eliseo. Y Eliseo hace el milagro de la sanidad, o Dios hace el milagro a través de la vida de Eliseo, el profeta, a un hombre pagano. Entonces dice la Biblia, hasta ahí aguantaron el mensaje. Entonces dice, se llenaron de ira. Queridos hermanos, a veces uno piensa que el mensaje debe ser bonito, agradable, no ofenda a nadie, no les diga que son sinvergüenzas, no les diga que son hipócritas, no les diga que son incrédulos, partido de incrédulos. No hay que decírselos. Como Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Dice que la gente salía a ser bautizada. Yo quiero ser bautizado, le decían. Generación de víboras, les decía. Parece que uno quisiera que lo trataran bien, que no le dijeran tantas palabras ofensivas, pero no. Viene el mensaje de Dios, el labio del Señor, y los ofende. Y entonces dice la Biblia, se llenaron de ira. O sea que el mensaje de Dios produce dos cosas: salvación, aceptación y a salvación, o ira y hasta la vista, baby. Si usted se enoja porque es pecador y tiene que arrepentirse, cosa suya. Pero Dios ha dado ya la esperanza de vida en Cristo Jesús. Entonces estos se enojaron, se llenaron de ira y lo empezaron a empujar para llevarlo al peñasco y derribarlo y matarlo. Queridos hermanos, y aquí voy a terminar. La Escritura dice, el apóstol San Pablo, por el Espíritu Santo, dice en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, dice, esto debe de saber. Oiga lo que le dice Pablo a Timoteo: en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. ¿Pero por qué serán peligrosos? Porque los hombres se apartarán de la fe. Se apartarán de la fe. Es decir, que uno puede estar dentro del pueblo de Israel y ser incrédulo. Uno puede estar dentro de los creyentes y ser incrédulo. Y dice la Biblia, habla de Himeneo y Alejandro, el mismo capítulo 1 de Timoteo. El 4 es el que dice, vendrán tiempos peligrosos porque los hombres se apartarán de la fe. Apartarse de la fe es mortal, porque es el fundamento insustituible y el elemento eficaz. Entonces, cuando Pablo escribe por el Espíritu Santo a la iglesia, le dice a Timoteo, capítulo 1, versos 19 y 20, le dice que apartarse de la fe es mortal, de los cuales son Himeneo y Alejandro, que se apartaron y naufragaron en la fe. Y naufragar es hundirse, naufragar es perecer. Es decir, que todo aquel que no cree en el Hijo de Dios perecerá. Todo aquel que no vive en la fe perecerá. Todo aquel que no mantiene la fe perecerá. Entonces buscará otros recursos para vivir, buscará otros recursos para ser feliz, buscará otros recursos para la eternidad, buscará otros recursos para cualquier área de la vida que requiera. Él perecerá a la larga. Aquí voy a terminar, el último ejemplo. Llegó, tal vez lo recordarán, es el capítulo 17 de San Mateo. Jesús estaba con los discípulos en el monte, bajaron y un hombre había traído a su hijo endemoniado para que los discípulos lo sanaran. ¿Cómo lo iban a sanar? Pues si no eran creyentes. Por eso es que nuestras iglesias se han detenido en el crecimiento, porque allá adentro lo que hay es businessmen.
desde los que predicamos hasta los que se sientan. Su interés es el billete. Y su fe se ha empañado. Entonces cuando Jesús bajó del monte, trae el hombre a su hijo. Mi hijo aquí viene, y empieza el demonio a perturbarlo. Y le dijo: he traído mi hijo a tus discípulos y no pudieron echarlo fuera. Cuando ellos llegaron a la casa posteriormente, le preguntan: maestro, ¿y nosotros por qué no pudimos echar fuera el demonio? Les dijo: por vuestra incredulidad. ¿Ustedes tienen fe, hermanos? Contesten pues, quiero ver si son valientes para contestar. ¿Qué se les va a creer? A ver si los encierran con el demonio de Tasmania en un cuarto, a ver quién sale, el demonio o ustedes. O como los hijos de Seba, que nos sacó corriendo el demonio, golpeados y desnudos, porque estaban usando un nombre que no conocían. En el nombre de Jesús, el que Pablo predica, no funciona. Es mi fe la que triunfa. Es mi fe la que me reconcilia. Es mi fe la que me hace vencedor. Es mi fe la que me hace un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, un buen esposo, una buena esposa, una buena hija. Es mi fe. Y aquí termino. Dice la Biblia que lo llevaron hasta el peñasco, hasta la piedra donde estaba fundada la ciudad, hasta la montaña, y lo iban a empujar. Y entonces el Señor sacó a su autoridad ahí y caminó en medio de ellos y se fue. Y se fue el Señor. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? Cuando yo leí esto y pasando en medio de ellos, se fue. ¿A dónde se fue? ¿Saben a dónde se fue? A buscar gente que le crea. El Señor está cansado de que nosotros decimos creer y somos mundanos. El Señor está cansado de que nosotros decimos creer y somos religiosos, hipócritas. El Señor está cansado de la iglesia. Por eso le dijo a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis: quitaré tu candelero de su lugar, porque tú no vales nada, ya no das luz, no sirves para nada. Has dejado la fe, has dejado el principio fundamental y efectivo de la fe, de la vida cristiana y de la vida espiritual. Les hago una pregunta y con esto termino. Hoy sí, lo último. ¿Oraron hoy? ¿O son como los fariseos? Yo ayuno 2 veces por semana, doy mi diezmo y ofrenda, y también oro todo lo que pueda. Y la verdad es que ya no ora nada. Pero supongamos que oraron, pues, aunque sea para comer. Supongamos que oraron. Les hago una pregunta: ¿qué pidieron? ¿Pidieron como el padre del muchacho? El Señor le dijo: si puedes creer, todo está solucionado. Y el hombre le dijo: auméntame la fe, ayuda mi incredulidad. Yo no sé si ustedes oraron hoy: Señor, ayúdame a creer, ayúdame a creer más, a amarte más, a creer más. O nos hemos habituado al formato religioso. ¿Saben qué es lo peor? ¿Quieren que les diga algo a ustedes? ¿Saben qué es lo peor? Que después uno se va y dice: ¿fuiste al culto? Sí, fui. Y no fue a nada, ni siquiera puso atención. Y en segundo lugar, no fue a nada y tampoco estuvo clamando: Dios, haz algo conmigo. Yo no quiero que vayas a otra viuda o a otro leproso. Yo quiero que intervengas en mí. No hay otro camino para ser salvo, para la reconciliación con Dios. No hay otro camino. Y no hay otro camino para ser libre, para abrir los ojos de los ciegos,
Para una esperanza viva no hay otro camino. Para recibir el beneficio de Dios no hay otro camino. Solo fe. Solo fe. Lo último que le voy a decir otra vez, lo último. Pues sí, si aquellos se echaron 2 horas cantando, yo me echo 2 horas predicando. No, ya terminé, ya lo que les tenía que decir, ya les dije pues. Pero lo último que les quiero decir, ¿saben de dónde salió el pueblo evangélico? ¿Y cuántos años tiene el pueblo evangélico sobre la tierra? ¿Cuántos años tiene? ¿No? ¿No sabe? El pueblo evangélico, generalmente conocido como pueblo protestante, ¿no? ¿No saben? Tiene cerca de 500 años solamente en la tierra. Y fue establecido en los años 1500 más o menos. 1500. Hoy estamos 2000. Han pasado 500 años solamente. Pero cuando ese pueblo cristiano que brotó hace 500 años empezó a pararse en los fundamentos de la escritura, ellos establecieron la fe evangélica en cinco fundamentos. Uno de ellos es solamente fe. Solamente Cristo. Solamente fe. Solamente Cristo. Solamente gracia. Solamente la gloria a Dios. Solamente ahí nació. ¿Qué nació ahí? ¿Qué nació ahí? En esa base fundamental de los años 1500. ¿Qué nació ahí? ¿Qué nació? La iglesia evangélica, la iglesia protestante. La que ustedes dicen que son parte, que sospecho que no. Porque el tiempo nos ha avanzado y hemos perdido la fe. La quinta sola escritura. Nada de tradiciones, sino sola escritura. Ahí nació. ¿Qué nació ahí? Hoy el cielo sabe. ¿Qué nació ahí? ¿Qué nació? La iglesia evangélica protestante. Hoy somos Príncipe de Paz, Asamblea de Dios, Iglesias de Dios, que no sé qué, cualquier nombre. Pero el fundamento es de las 5 solas, solamente fe. El justo por la fe vivirá. Vamos a terminar. Hoy sí, ya no hay última. Se acabó. ¿Usted se siente un sinvergüenza pecador? Tiene que creer en Jesús y será perdonado. ¿Está enfermo? Fe. Necesita auxilio, fe en Cristo. Necesita restauración, fe en Cristo. Necesite lo que necesite. Solo creer. Vamos a ponernos de pie, queridos hermanos. Vamos a orar. Cierre sus ojos. No se muevan, no busquen nada en las bolsas, mujeres. Solo pónganse de pie, dejen la Biblia en la silla. No hagan nada más. Solo pónganse de pie. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias
el fundamento que tú estableciste en Abraham, el fundamento que estableciste para hacer milagros en los días de Elías y de Eliseo, el fundamento que estableciste para tu iglesia, es el fundamento de la fe. Esta noche, aumentanos la fe. Yo quisiera invitar, si hay alguien que se siente o que se ha alejado del Señor y quiere reconciliarse esta noche,